Bien, vamos a empezar esta sesión con la segunda parte de antiderivadas y vamos a ver las antiderivadas trigonométricas, ¿sí? Que les digo, aunque propiamente no aparece en su tema, cuando ustedes vean métodos de integración, tienen que saber este tipo de integrales. A ver, les voy a compartir mi pizarra y vamos a poner texto, poner anti, antiderivadas trigonométricas. Ahí está. Antiderivadas trigonométricas. Y vamos a escribir, a ver. Vamos a ponerlo con rojo. No. Ahí está. Bueno, vamos a poner primeramente derivada de seno. Y, a ver, derivada de coseno. 3, a ver, aquí voy a subir esto para que no me tape. Derivada de tangente. Derivada de cotangente. Derivada de secante. Y derivada de cosecante. Bueno, vamos a aprovechar que están fresquecitos en cálculo diferencial. Pero bueno, creo que ese tema de derivadas trigonométricas sí lo vieron en cálculo diferencial. No, No lo vieron. no. Chispas. Bueno, entonces, eso sí, lo vamos a necesitar después, les digo, para métodos de integración, para hacer cambios de variable. Por eso el tema se llama antiderivadas. Necesitamos conocer la derivada, porque la integral que hacemos es precisamente su antiderivada. Derivada de seno es coseno. Coseno de x. Derivada de coseno de x es menos seno de x. Derivada de tangente es secante cuadrada de x. Derivada de cotangente de x es menos cosecante cuadrada de x. Derivada de secante de x es secante de x por tangente de x. Y derivada de cosecante de x es menos cosecante de x por cotangente de x. ¿Sí? Facilito, ¿verdad? Ya se lo aprendieron, ¿verdad? Ya lo puedo borrar, me lo dicen de memoria, ¿no? Miren, esto les vuelvo a decir, ¿no? Es práctica para que se nos quede. Acá en cálculo integral, no es, a ver mi formulario, a ver cuál aplico. No, con la práctica ustedes se lo van a tener que aprender de memoria. Tienen que hacer mnemotecnias. Derivada de seno es coseno y al revés de coseno es menos seno. Cambia el signo. Por eso lo puse en este orden. Derivada de tangente es secante cuadrada y cotangente es menos cosecante cuadrada. Derivada de secante queda secante por tangente y cosecante va a ser menos cosecante por cotangente. Entonces, vean qué va a pasar. Si aplicamos acá integral de derivada de seno a ambos lados, o sea, si aplicamos integral, aquí voy a poner diferencial, ¿qué va a pasar? Esta integral con la derivada se cancela. Se cancela, entonces ya tendríamos nuestra primera formulita. La integral de coseno de x, diferencial de x, va a ser seno de x más la constante. Sería nuestra primera antiderivada. Vamos a aplicar acá igualmente. Vamos a hacer lo mismo con la 6. Este signo menos sale de la integral. Entonces, aquí esto se cancela
¿Y qué va a pasar? Este signo menos lo voy a pasar de este lado de la igualdad y ya tenemos nuestra segunda fórmula de antiderivada trigonométrica. La integral de seno de x diferencial de x va a ser menos coseno de x más la constante. ¿Sí? A ver, vamos a dar unos minutitos para que ustedes saquen las otras 4 antiderivadas, así como les acabo de mostrar. A ver, ¿cómo está quedando? A ver, aquí, integral derivada de tangente de x es igual a la integral de secante cuadrada de x de x. Entonces, siempre integral con derivada se cancela y queda solo tangente. Entonces, integral de secante cuadrada de x va a ser igual a tangente de x más la constante. Y aquí igual, integral de derivada de cotangente de x es igual a el menos sale de la integral. O sea, aplico acá integral, pero el menos lo pongo afuera. ¿Sí? Entonces, aquí se cancela la integral con diferencial y queda cotangente de x. Pero este menos lo paso, o bueno, multiplico ambos lados de la igualdad por negativo para que la integral ya me quede positiva. Y va a quedar integral de cosecante cuadrada de x va a ser igual a cotangente de x más la constante. ¿Sí? Aquí hacemos lo mismo, integral del diferencial de secante de x es igual a la integral de secante de x por tangente de x, diferencial de x, cancelo. Entonces, integral de secante por tangente va a ser igual a secante. No dije x porque puede ser para cualquier variable, ¿no? Y acá, pues, lo mismo, integral de la derivada de cosecante de x es igual, saco el menos de la integral de cosecante de x, cotangente de x, diferencial de x, cancelamos y pasamos el menos del otro lado, integral de cosecante de x por cotangente de x, diferencial de x, va a ser igual a menos cosecante de x. ¿Sí? Entonces, les comento. Estas formulitas, conforme vamos haciendo ejercicios, procuren aprendérselas de memoria, ¿sí? Les doy un tip. Yo recuerdo que siempre que me ponía a hacer mis ejercicios de integrales, escribía estas 6 fórmulas, ¿sí? Las que tengo encerradas en rectángulo, ¿sí? Las escribía y para que las recordara. Ya a la quinta vez que lo escribía, ya lo sabía de memoria. ¿Por qué? Porque les digo, lo vamos a necesitar para identificar qué método vamos a utilizar. Entonces, aquí aunque estés viendo tu formulario, si no lo tienes en mente y no tienes hecho varios ejercicios, no lo vamos a poder identificar. Entonces, vámonos ya con los ejemplos. ¿Sí? A ver, vamos a ver el primer ejemplo. De hecho, vamos a ver únicamente 3 ejemplos. El primero dice así, integral de 3 secante de x, tangente de x, menos 5 cosecante cuadrada de x, diferencial de x. Entonces, en este ejemplo, fíjense, ustedes ya deben de poder identificar secante por tangente es una antiderivada. ¿Qué me quedaría secante de x? Y cosecante cuadrada es una antiderivada. Me quedaría cotangente de x.
Entonces ya puedo aplicar las propiedades que vimos en la primera clase. La integral separa sumas y saca constantes. En el primer caso sacamos el 3, queda integral de secante por tangente. En la segunda sacamos el 5 y nos queda integral de cosecante cuadrada de x de x, ¿sí? Y ya aplicamos únicamente la fórmula. Integral de secante por tangente, ¿qué nos queda? Secante. Integral de cosecante cuadrada. Aquí, a ver, aquí no lo puse. Me faltó el signo menos. Es menos cotangente. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta integral queda menos cotangente. Entonces aquí menos por menos se va a volver más. Nos va a quedar más 5 cotangente de x más la constante. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de este primer ejemplo, jóvenes? Es únicamente aprenderse las fórmulas, reconocer que está apareciendo la antiderivada y aplicar la integral separa sumas y saca constantes. ¿Sí? Bien, voy a pasar al segundo ejemplo. Dice tangente cuadrada de x más cotangente cuadrada de x más 4. Bien, aquí muchos, lo primero que hacen es separar en sumas, separan integral de tangente, integral de cotangente y la integral de 4, ¿sí? Yo les recomiendo, antes de que separen en sumas y saquen constantes, primero vean si ya tienen las antiderivadas. Tenemos fórmula a ver, ahí está la pregunta. ¿Hay fórmula de integral de tangente cuadrada? No hay. Lo que tenemos es integral de secante cuadrada y tenemos integral de cosecante cuadrada. Entonces, les pedí que repasaran las identidades trigonométricas básicas, las 3 recíprocas, las 3 pitagóricas y las 2 de cociente, ¿sí? Entonces, aquí lo vamos a necesitar. Lo primero que haríamos es utilizar la identidad. Es más, voy a poner acá en azul, bueno, en otro color, en morado, las identidades que vamos a utilizar. Secante cuadrada de x es igual a 1 más tangente cuadrada de x. Y la otra identidad es cosecante cuadrada de x es igual a 1 más cotangente cuadrada de x. ¿Sí? Son las identidades trigonométricas que debemos saber de memoria. Entonces, tangente cuadrada, ¿a qué va a ser igual? A secante cuadrada menos 1. Lo aplicamos acá. Secante cuadrada de x menos 1. Este de acá. Y hacemos lo mismo con cotangente cuadrada. Este 1 pasa a restar. Cotangente cuadrada va a ser igual a cosecante cuadrada de x menos 1. Y ponemos el más 4. Simplificamos términos semejantes. 4 menos 1 menos 1. 4 menos 2 nos da 2. Bueno, este es igual, integral. Nos va a quedar secante cuadrada más cosecante cuadrada más 2. ¿Sí? Y ahora sí, ya puedo ver que tengo
que me aparecen dos antiderivadas. Esto que tengo aquí, secante cuadrada, es una antiderivada, me va a dar tangente. Y esto que tengo aquí, cosecante cuadrada, es otra antiderivada, me va a dar menos cotangente. Ahora sí procedo a hacer que la integral separa sumas y saca constantes. ¿Sí? Entonces, integral de secante cuadrada, ahí está acá, es la tercera. Nos da tangente. Integral de cosecante cuadrada es la cuarta. Nos da menos cotangente. Voy a borrar ese signo más que puse. Va a ser menos cotangente. Y aquí queda 2x más la constante. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, jóvenes, de este segundo ejemplo? Fíjense, no hay nada difícil, solo nuevo. ¿Sí? ¿Qué necesitamos? Necesitamos recordar las identidades trigonométricas y pues aquí pues ya estamos aplicando fórmulas nuevas, las 6 fórmulas de las derivadas de las funciones trigonométricas, y de esas fórmulas de derivadas aparecen las antiderivadas, que son las integrales, las 6 integrales que estamos empleando. Y vamos a ver un tercer ejemplo. Voy a borrar este. Voy a borrar estas identidades. Y nuestro tercer ejemplo dice integral de cotangente, no, 2 cotangente de x menos 3 seno cuadrado de x, todo sobre seno de x. Diferencial de x. ¿Sí? Bien. Aquí es donde les digo que lo primero que se tienen que fijar cuando tenemos funciones trascendentales, en este caso trigonométricas, es aplicar, arriba tengo un monomio, perdón, arriba tengo un polinomio y abajo tengo un monomio. Entonces vamos a separar cada término del polinomio entre el monomio. Vamos a tener 2 cotangente de x sobre seno de x menos 3 seno de x sobre seno de x. ¿Sí? Bueno, en este segundo, en este segundo término está fácil porque es seno cuadrado, permítame. Sí. Está fácil porque solamente vamos a simplificar seno cuadrado entre seno, pues cancelo 1 y solamente va a quedar seno de x arriba en el numerador. Pero en este caso de cotangente y seno, ¿sí? Tengo que estar empleando las identidades trigonométricas. Por eso cálculo. Cálculo es la última materia que se debe de ver cuando uno ya tiene herramientas de álgebra, de geometría plana, de trigonometría y de geometría analítica. Y recuerden que en el bachillerato se ve primero trigonometría y hay trigonometría avanzada. Hay álgebra y hay álgebra avanzada. A estas alturas de cálculo debemos de tener herramientas de álgebra avanzada y de trigonometría avanzada. Entonces,
esto que tenemos que hacer acá son identidades trigonométricas. Fíjense, lo voy a hacer de dos maneras. Lo primero que se me ocurriría, a ver, acá tenemos cotangente de x entre seno de x. Cualquier función trigonométrica que esté en el denominador, la puedo subir como su recíproco, ¿sí? ¿Por qué? Voy a poner acá la justificación. Seno de x es igual a 1 sobre cosecante de x, ¿sí? Esto es el recíproco. Entonces, cuando haga ley de sándwich, o sea, este va a subir. O sea, me va a quedar cotangente de x por cosecante de x. Y va a quedar sobre 1. Este 1 pues ya lo desaparezco, ¿no? Entonces, esta es la justificación. Ese seno de x que está acá abajo, lo subo como su recíproco. Seno de x es 1 sobre cosecante. Entonces, ya me queda esto. Ahora checo, esto de aquí me aparece en alguna antiderivada. Sí, ¿verdad? Ahí está acá, en la 6. Cosecante por cotangente. O sea, sí me sirvió este de acá. ¿Qué hubiera pasado si no me hubiera servido esto de recíproco? Hubiera utilizado las identidades de cociente. Cotangente, hay otra identidad. Cotangente es igual a coseno sobre seno. ¿Sí? Hubiera hecho esto. Cotangente de x sobre seno de x. Ahí está. Cotangente es coseno sobre seno. Todo esto sobre seno de x. Aquí le pongo un 1, hago ley de sándwich. Arriba me queda coseno y abajo queda seno cuadrado. Chispas, se me complicó, subió de grado. Mientras acá tenía cotangente sobre seno, aquí me quedó coseno y aquí abajo seno cuadrado, que no es ninguna de estas 6 antiderivadas. Entonces, aquí hay que ir probando. Si no es Chana, es Juana, ¿sí? Quizás se me hubiese ocurrido haber hecho esta primera identidad y no hubiese llegado a nada. Luego hubiese hecho la de la recíproca y veo, esta sí me funciona, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar esta de acá. Este de aquí, seno, sube como cosecante. 2 cotangente de x, cosecante de x, diferencial de x, menos 3, aquí simplificando, ya quedó únicamente seno de x. Entonces, ahora sí, este cotangente de x, cosecante de x, es la misma que acá, que la 6. Recuerden que la multiplicación es conmutativa, ¿sí? El orden de los factores no altera el producto. 3 por 5 es lo mismo que 5 por 3. Entonces, cosecante por cotangente es lo mismo que cotangente por cosecante. Y aquí seno de x es la antiderivada número 2. Aquí tengo integral de seno es menos coseno, ¿sí? Entonces, ya puedo, como ya identifiqué que puedo aplicar antiderivadas, ahora sí, ahora ya procedo a aplicar la integral separa sumas y saca constantes, ¿sí? Y ya efectuamos. Integral de cotangente por cosecante nos da menos cosecante de x. Menos 3 integral de seno, ahí lo tenemos acá, es menos coseno, más c. Entonces aquí va a quedar más por menos, menos 2 cosecante de x, menos por menos, más 3 coseno de x, más la constante. Aquí quiero hacer una observación.
En ese tema de antiderivadas dijimos, si nosotros derivamos la respuesta, nos debe dar la integral que nos están pidiendo. Pero aquí, como empleamos identidades trigonométricas, quizás no nos quede la respuesta así tal como nos la den. Vamos a revisar. Voy a borrar esto de aquí. Y vamos a derivar nuestra respuesta. ¿Sí? Esto que nos quedó. A ver, vamos a derivar menos 2 cosecante de x más 3 coseno de x. ¿Por qué les hago hincapié en revisar sus respuestas? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya están practicando además derivadas. Y derivadas lo tienen que dominar para poder hacer regla de la cadena. ¿Sí? Entonces acá, esto queda menos 2 por la derivada de cosecante. Aquí en la 6 tenemos la fórmula de derivada de cosecante. Es menos cosecante de x por cotangente de x, más 3, derivada de coseno. Aquí tenemos la fórmula. No, acá la primera, derivada de... No, perdón, la 2, derivada de coseno es menos seno. Es acá, menos seno de x. Entonces, esto nos da 2 cosecante de x, cotangente de x, menos 3 seno de x. ¿Qué podemos observar? Que no nos está quedando igual a la integral que nos dieron. Tengo que aplicar identidades. Aquí ya me aparece cotangente. Entonces, aquí voy a aplicar 2. Esa cosecante lo veo como 1 sobre seno por cotangente de x menos 3 seno de x. Y luego lo que haría es ponerle un 1 acá en el denominador, ¿sí? Y hacer la suma de fracciones. Mínimo común múltiplo es seno de x. Seno entre seno a 1 por 2 cotangente. Seno entre 1, seno. Por seno, seno cuadrado. Menos 3 seno cuadrado de x. Ahora sí, ya me está quedando la integral que me dieron al principio. Entonces, esto sirve de práctica para estar haciendo derivadas y para estar haciendo identidades trigonométricas y además álgebra. Les digo, esto es lo mínimo que debemos de saber para cuando lleguemos a la parte aplicativa. En la parte aplicativa de longitud de arco, área bajo la curva y en sólidos de revolución, pues esa parte algebraica ya la debemos de dominar. Entonces, del tema de antiderivadas trigonométricas, recapitulando, son 6 las fórmulas de derivadas trigonométricas, derivada de seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Hay que aprendernoslas de memoria. Si no sabemos las 6 derivadas trigonométricas, pues fácilmente vamos a poder recordar las 6 antiderivadas, o sea, las 6 integrales que son antiderivadas trigonométricas. Si la derivada de seno es coseno, la integral de coseno es seno. Si la derivada de coseno es menos seno, la integral de seno es menos coseno. Si la derivada de tangente es secante cuadrada, la integral de secante cuadrada va a ser tangente. Si la integral de la derivada de cotangente es menos cosecante cuadrada, la integral de cosecante cuadrada va a ser menos cotangente. Si la derivada de secante es secante por tangente, pues al revés, la integral de secante por tangente va a ser secante. Y por último, si la derivada de cosecante es menos cosecante por cotangente, pues integral de cosecante por cotangente va a ser menos cosecante. ¿Sí? Vimos 3 ejemplos. Uno en donde la integral separa sumas y saca constantes, ya directo.
Un segundo ejemplo en donde antes de separar en sumas, tuvimos que aplicar identidades trigonométricas. En el segundo ejemplo, aplicamos las pitagóricas. Y en este ejemplo 3, utilizamos la identidad de recíproca, pero igual vimos qué hubiera pasado si empleáramos la identidad cociente. Y acá separamos el polinomio entre el monomio, ¿sí? Esta clase, pues sí necesito que la repasen, que la vean bien, que escriban ustedes sus fórmulas de derivadas y de antiderivadas, y ya que lo hayan asimilado bien, entonces pasen a hacer los ejercicios, ¿sí? Necesitamos hacer esos ejercicios para que así el siguiente tema ya va a ser el tema de regla de la cadena, ¿sí? Quizás el tema de regla de la cadena para funciones algebraicas no sea tan complicado, pero cuando veamos la parte de trascendentales, trigonométricas inversas, exponenciales, logarítmicas, hay que practicarlo. Hay que practicarlo porque ustedes van a pasar de golpe y porrazo de las algebraicas a integración por partes. Y en integración por partes, ustedes les van a dar las fórmulas así como va. Esta es la fórmula de exponencial, esta es la fórmula de logarítmica, esta es la fórmula de trigonométrica inversa. Y les van a marear. Entonces, tenemos que practicar todo el tema de antiderivadas, ¿sí? Antes de entrar a métodos de integración.